Aparentemente Turquía abandona el barco de Estados Unidos y la OTAN por diferencias muy marcadas en cuanto a política en Medio Oriente y por el apoyo estadounidense brindado a la intentona golpista del año pasado que quiso derrocar al gobierno de Erdogan. Ya las diferencias son muy marcadas y concluyentes. Pues además de recriminarse mutuamente por el apoyo de unos y de otros a los diferentes grupos armados extremistas que operan en Irak y Siria, ahora los roces se dan también por cuestiones diplomáticas, asuntos que en realidad encubren problemas más profundos. De esta manera Ankara suspende la expedición de visas a los ciudadanos estadounidenses que quieran visitar Turquía. Asimismo, restringe el movimiento del personal de la embajada estadounidense en ese país. Estados Unidos responde con medidas similares. También, debido a este distanciamiento entre Estados Unidos y Turquía, Ankara busca el apoyo de Rusia para detener el avance kurdo hacia sus fronteras e impedir la creación de un Estado kurdo autónomo en el norte de Irak y Siria. No olvidemos que Washington apoyó la creación de un Kurdistán independiente. También Ankara ha buscado el apoyo de Irán para el mismo fin. Es así como ambos ejércitos, de sus respectivos países, han unido fuerzas y realizan ejercicios conjuntos para intervenir en caso de que se declare un Estado independiente kurdo en el norte de Irak y Siria. Por otro lado, Turquía está en negociaciones con Rusia para adquirir los sistemas antiaéreos S-400, entre otro tipo de armas. Turquía prefiere las armas rusas a las de Estados Unidos y la OTAN pues teme que sean hackeadas por piratas informáticos al servicio de ellos. También hace unos días Turquía afirmaba que tenía las pruebas del apoyo y suministro de armamento por parte de Estados Unidos a los grupos extremistas como Estado Islámico y Al-Qaeda. Pero fueron aún más lejos, y Erdogan afirma que Francia, Israel y Barzani, presidente del Kurdistán iraquí, han planeado dividir Irak. Claro que solo confirma lo que ya sabíamos de antemano. Todas estas situaciones sin duda son el preludio de un rompimiento de relaciones entre Ankara y Washington y la consiguiente salida de Turquía de la OTAN. Con ello la Alianza Atlántica va a perder a uno de sus principales socios y aliados, porque Turquía es la octava potencia militar del mundo, quizá superior a Inglaterra, Francia y Alemania, solo que sin armas nucleares. Asimismo, es la mayor fuerza bélica de Oriente Medio. Todo un oponente a tener en cuenta. Así que, si Turquía sale de la OTAN, dicha organización militar habrá perdido a un miembro muy importante y su poder de contención de las potencias globales emergentes, como Rusia y China, disminuirá considerablemente. Recordemos que Turquía controla el paso al Mar Negro, sede de la poderosa flota rusa del Mar Negro. Por lo tanto, si ellos abandonan la OTAN, con toda probabilidad se unirán a la causa rusa, lo que hará de ellos una alianza formidable, y más si también consideramos a China e Irán. Pero veamos a continuación el resumen de noticias sobre este tema. Estados Unidos y Turquía, al umbral de un divorcio. Los recientes eventos han obligado a Washington a reevaluar su relación con Ankara y la seguridad de la misión diplomática de Estados Unidos en Turquía, comunicaron desde la Embajada de Estados Unidos en Ankara. Según la cadena estadounidense CNN, el cese de la expedición de visados turísticos y de negocios por parte del Consulado de Estados Unidos en Turquía fue el resultado de esta reevaluación. Recientemente, las autoridades turcas detuvieron a un trabajador del consulado de Estados Unidos en Estambul, Metin Topuz, por mantener presuntamente vínculos con el teólogo Fethullah Gülen, quien actualmente vive en Estados Unidos. Asimismo, las autoridades turcas acusan a Topuz de violar la Constitución, realizar espionaje e intentar perturbar el orden constitucional y el gobierno de Turquía. A finales de septiembre, un juzgado en Estambul decretó el arresto del hombre. No es la primera vez en lo que va del año que Ankara arresta a un ciudadano estadounidense acusado de simpatizar con Gülen. Fethullah Gülen es acusado de haber organizado la intentona golpista que se produjo en Turquía en julio de 2016 y que se saldó con unos 240 muertos y casi 2.200 heridos. Durante mucho tiempo, Ankara ha exigido a Washington extraditar a Gülen. En julio del 2017, el embajador de Turquía en Estados Unidos, Serdar Kilik, declaró que las autoridades estadounidenses estaban preparadas para extraditar al fundador del movimiento Gülen.
Sin embargo, expresó su descontento por cómo avanzaba el proceso. Aparte de Gülen, la otra discrepancia que existe entre Ankara y Washington está relacionada con el tema kurdo. A pesar de todas las demandas realizadas por Turquía, Estados Unidos sigue suministrándoles armas y dinero. Las autoridades turcas consideran que las unidades de protección popular, YPG, por sus siglas en kurdo, que se encuentran en Siria y que durante 30 años han estado luchando contra las tropas turcas, son una filial del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, proscrito en Turquía. Turquía responde a Estados Unidos imponiendo restricciones de visas. Turquía suspende todos los servicios de visados para los ciudadanos estadounidenses, salvo de inmigración, respondiendo a una decisión similar de Washington. Esta decisión turca viene horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Ankara, capital turca, informara este domingo de que suspenderá temporalmente la emisión de visados para viajar a Estados Unidos, con el objetivo de minimizar el número de visitantes a sus legaciones en ese país por motivos de seguridad. Los sucesos recientes han forzado al gobierno de Estados Unidos a volver a evaluar el compromiso del gobierno de Turquía con la seguridad de las legaciones estadounidenses y su personal, reza el comunicado emitido por la embajada estadounidense. Pero, las restricciones del gobierno turco aparentemente van más allá de las aprobadas por las autoridades estadounidenses, abarcan visas en pasaportes, así como visas electrónicas y visas adquiridas en la frontera, además de las entregadas por sus misiones diplomáticas en el país norteamericano. Acontecimientos recientes han obligado al gobierno turco a evaluar el compromiso del gobierno de Estados Unidos con la seguridad de las instalaciones y el personal de las misiones turcas, señala la embajada turca en Washington en una declaración publicada en su cuenta de Twitter. De hecho, el anuncio turco repite, palabra por palabra, el difundido por la embajada estadounidense, que suspendió los servicios de visados con el pretexto de la detención de un empleado suyo la semana pasada. El empleado fue arrestado por orden de un tribunal de Estambul en la tarde del miércoles por acusaciones de mantener vínculos con el grupo del opositor predicador turco autoexiliado en Estados Unidos, Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado del año pasado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Las relaciones bilaterales entre Washington y Ankara se ven afectadas por la negativa de Estados Unidos de extraditar a Turquía al clérigo Gülen, además del apoyo estadounidense a las milicias kurdas en Siria, catalogadas por Turquía como terroristas. Fuerzas Armadas de Irán y Turquía se unen ante amenazas regionales. Irán y Turquía fortalecen sus cooperaciones militares para encarar las nuevas amenazas que han surgido en la región. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hussein Baqeri, ha sostenido este lunes una reunión con su par turco, el general Hulusi Akar, en el que han analizado varios temas, entre ellos las vías de cooperación para afrontar las amenazas conjuntas, la seguridad fronteriza y el terrorismo. Después del encuentro han dado una rueda de prensa conjunta. En este marco, el general iraní ha hecho alusión al referéndum separatista que se celebró el pasado miércoles en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí para su escisión de Irak y ha reafirmado la postura de Irán y Turquía, que se fundamenta en el rechazo de dicho proceso enfatizando en la unidad y la integridad territorial de Irak. Considerando los logros alcanzados por el ejército de Irak y Siria en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico y la liberación de sus territorios, Ankara y Teherán han urgido la necesidad de continuar el apoyo a estos países para lograr que restablezcan la paz y la seguridad. De ahora en adelante, las Fuerzas Armadas de los dos países mantendrán cooperaciones más amplias en las áreas de formación militar, maniobras y aumento de la seguridad de las fronteras, afirma el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hussein Baqeri. Asimismo, hemos tomado decisiones de suma importancia sobre la lucha contra el terrorismo y la seguridad de las fronteras conjuntas, ha precisado.
el alto mando iraní ha resaltado que las colaboraciones entre las Fuerzas Armadas de Irán y Turquía y otros países musulmanes podrán contribuir a una solución a la crisis que atraviesan los rohingyas en Myanmar, Birmania, con el objetivo de evitar la repetición de estos hechos catastróficos contra los musulmanes en otro país. A su vez, el jefe de Estado Mayor de Turquía, que se encuentra en Irán desde el domingo tras la invitación de su homólogo iraní, ha subrayado que, además de los lazos políticos y económicos, su país busca desarrollar relaciones y colaboraciones con Irán en asuntos militares. En especial, hemos acordado de forma mutua ampliar los vínculos en la lucha contra el terrorismo y la seguridad de las fronteras conjuntas. Las autoridades de Kurdistán iraquí llevaron a cabo un referéndum separatista mientras Irán y Turquía, dos principales vecinos fronterizos de Irak, rechazaron la medida y han ratificado su apoyo a la integridad territorial del país árabe, advirtiendo que no aceptarán ningún cambio de fronteras en el Oriente Medio. Teherán y Ankara, en un primer paso, cerraron sus fronteras aéreas al Kurdistán iraquí y celebrarán maniobras militares separadas en sus fronteras con dicha región semiautónoma. Israel fue el único que expresó su apoyo a la consulta de la región semiautónoma, según ha declarado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que reafirma sospechas de que Israel busca así redibujar el mapa de Oriente Medio y balcanizar Irak. Israel envía cazas y entrena a pilotos kurdos para guerra con Irak. Israel está entrenando a los pilotos kurdos y así pretende reforzar la aviación del Kurdistán iraquí para una eventual guerra con Bagdad. Así se lee en un informe, publicado ayer miércoles en el portal estadounidense Veterans Today, según el cual, unos 200 pilotos están siendo entrenados tanto en los territorios ocupados como en Sudáfrica. La ayuda militar del régimen de Israel a los kurdos sigue la línea del apoyo político que hasta el momento ha brindado al Kurdistán iraquí, más en concreto, después de que esta región anunciara su ambición de separarse de Irak y celebrara un referéndum a este respecto. Kurdistán asimismo, alerta el informe, se está convirtiendo en un campo militar israelí, pues Israel está trasladando armas de defensa aérea, artillería de largo alcance, helicópteros y aviones de combate a Erbil, capital del Kurdistán iraquí, para una guerra más amplia contra Irak e Irán. Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado al presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, que este último puede contar con el apoyo de Israel, cuando empiece una guerra con Bagdad. La fuente, asimismo, da a saber que en 2014, Israel había entrenado a los kurdos para que se trasladaran a las principales regiones petroleras de Irak para transportar el petróleo, fingiendo ser integrantes de grupos armados extremistas. Abordando el papel del régimen de Israel en la crisis siria, el reporte hace énfasis en la cooperación de las fuerzas israelíes con Daesh en las regiones petroleras clave de Siria. Israel mantiene un ojo sobre Siria, indica el informe, para tener garantizada su influencia en este país. Teniendo tal objetivo está respaldando junto a Estados Unidos a los kurdos, Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, en su plan para penetrar en la provincia siria de Deir ez-Zor, reducir los ingresos petroleros de Damasco y de este modo debilitar al gobierno sirio. Erdogan. Francia, Israel y Barzani han planeado dividir Irak. El presidente de Turquía advierte de que Francia y el régimen de Israel, junto con el presidente del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, planearon dividir Irak. En declaraciones en una reunión del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo en la provincia occidental de Afyon, el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, abordó el sábado el ilegal referéndum separatista, celebrado el pasado 25 de septiembre en el Kurdistán de Irak, según informa el diario local Haberturk. Un exfuncionario francés y un funcionario israelí, junto con Masoud Barzani, diseñaron el plan para dividir Irak, dijo el mandatario turco, además de precisar que aun con todo, Ankara, Teherán y Bagdad están trabajando para controlar las regiones fronterizas.
Al mismo tiempo, recordó que la Corte Suprema iraquí había declarado que la referida consulta popular, en la que un 92% votó a favor de la opción separatista, era ilegal y solamente contaba con el apoyo del régimen de Israel. En este contexto, calificó la celebración del referéndum de un error y advirtió de las consecuencias que tendrá una supuesta separación de Kurdistán del país árabe. Sin embargo, prosiguió, Turquía siempre ha apoyado y ayudado a los kurdos en el norte de Irak, y ha respetado sus derechos en la región. Un exfuncionario francés y un funcionario israelí, junto con Masoud Barzani, presidente del Kurdistán iraquí, diseñaron el plan para dividir Irak, señaló el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La comunidad internacional está en contra de una eventual separación del Kurdistán de Irak. Bagdad dice que la medida viola la constitución iraquí y Turquía teme que este paso promueva un movimiento secesionista dentro de su territorio, mientras que Irán insiste en que las repercusiones del referéndum afectarán a la región de Oriente Medio. En Turquía viven unos 15 millones de kurdos, y algunas de las organizaciones kurdas reclaman independencia. De hecho, desde hace años se produce una confrontación sangrienta entre Ankara y los separatistas kurdos. Expertos y medios de comunicación dicen que el régimen de Tel Aviv habría alcanzado un acuerdo secreto con las autoridades kurdas para colonizar el Kurdistán de Irak con unos 200.000 judíos.